En la historia que te cuentas, tú tienes un papel y ese papel es tu identidad. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy día vamos a hablar de cómo poder perdonar, de cómo poder identificar qué historia nos estamos contando y si somos los ganadores o si somos las víctimas. Bueno, en este caso, muchos de nosotros hemos sufrido de niños situaciones que efectivamente nos han hecho contarnos una historia o lo que nos han hecho creer nuestros padres o por el hecho de que hayamos vivido solo con madre o solo con padre, por ese simple hecho de que te hayan hecho creer de que él se fue o de que tú hayas creído eso, pues hace de que tú entres en un papel de víctima. Porque efectivamente, imagínate que tu papá te abandonó. Entonces, tú siempre vas a contarte esa historia, no, que mi papá fue y entonces, ¿cuál es el papel que tú estás haciendo? ¿Cuál es el papel que tú estás teniendo, que estás dando vida en tu realidad? Pues el papel al cual estás dando vida es tu identidad de ser el abandonado, de ser la víctima. Entonces, recuerden que los conceptos con respecto al inconsciente, que nuestro consciente crea nuestra realidad, que lo que alberga nuestro inconsciente son nuestras creencias, y la principal creencia pues es la creencia sobre nosotros mismos. Entonces, imagínate que tú te consideras el abandonado, por ende eres una víctima. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Que vas a relacionar todo tu realidad con eso, porque al ser tu creencia, el trabajo del inconsciente es alinear todo lo que tú crees con tu realidad. Y entonces tú lo vas a empezar a ver, lo vas a empezar a ver, vas a empezar a vivir eso. Te vas a autosabotear tus, te vas a autosabotear tus negocios. Vas a conseguir trabajos donde te traten mal o no te paguen bien. Vas a conseguir una pareja para que te pueda maltratar. ¿Para qué? Para que tú puedas reafirmar esa creencia que tú tienes. Porque eso es el trabajo del inconsciente, mostrarnos en la realidad lo que creemos para reafirmar lo que nosotros creemos, para darnos un sentido de estar cuerdos. Y es lo mismo, ¿no? Que nosotros al final, la historia que nos contamos, siempre la vemos desde la perspectiva de víctima. Porque efectivamente tú no ves más allá de eso. Y es justamente que donde tú pones tu enfoque, eso se expande. Es por eso que cuando tú te enfocas en lo que quieres, pues eso crece en tu vida. Pero Carl Jung, el psicoanalista Carl Jung nos decía que a lo que tú te resistes, persiste, y a lo que te enfocas, pues eso crece, te libera, ¿no? No decía de esta manera, decía a lo que tú aceptas te libera y lo que tú niegas te somete. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te niegas a algo, tu enfoque está en eso, tu enfoque está en el problema. A lo que tú te resistes, eso persiste. Y a lo que te enfocas, pues eso crece en tu vida. ¿Por qué a lo que tú te resistes, eso persiste? Porque cuando tú te estás resistiendo a algo, ¿dónde está tu enfoque? Está en eso, en la resistencia, en lo que no quieres. Por ende, estás creando más de eso. Es lo mismo, ¿no? Que nosotros siempre estamos dando vida a esa parte de nosotros la cual se hizo la víctima, sin entender más allá de lo que ha pasado en la verdadera realidad. Porque al final nosotros somos víctimas de víctimas. Yo no puedo decir a mi padre, tú no me diste esto, tú por qué me abandonaste, por qué te fuiste, por qué no me buscaste, por qué no volviste. Yo no le puedo decir eso, porque con él no han hecho lo mismo, porque su padre hizo algo todavía aún peor con eso. Y lo que él hizo para el tipo de padre que él ha tenido, para él, para mí, fue un buen padre. Entonces nosotros no entendemos que dentro de la sociedad nosotros vivimos en un mundo donde solamente existen víctimas de víctimas. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú vas en la calle y estás caminando y te chocas con una persona y esa persona te empieza a insultar. Tú tienes dos opciones en ese momento. Comprender a esa persona y preguntarte. O primero, la primera opción, ¿cuál es? Es reaccionar, insultar, pelearte con la persona. O la segunda opción, la cual es comprender a la persona y decir, ¿qué habrá pasado en el día con esta persona para que se comporte así? Vas más profundo. ¿Cómo lo tratarán en casa para que esta persona sea así? ¿Qué experiencias habrá tenido que vivir esta persona para que sea así? ¿Habrá tenido padres? ¿Lo habrán querido? ¿Habrá tenido educación?
¿Lo habrán tratado bien? Entonces, cuando tú entras en este pensamiento, en este estado de comprender que la persona no actúa en base a ti, sino en base a sus experiencias, y lo que él da es lo que él es, y no tiene nada que ver contigo. Simplemente tiene que ver con su experiencia de vida. Eres tú el que decide si te lo tomas personalmente o no. Entonces, comprende muy bien que tú tienes la opción de comprender, de decir, ¿cómo yo me puedo molestar con una persona que ya ha sufrido demasiado? Y ahí tú entras y te compadeces de él. Dices, pobre hombre, yo me compadezco de él, lo comprendo. Y lo quiero y lo entiendo. Porque no te lo tomas personal, porque entiendes que cada uno hace lo que hace, no por ti, no por la persona, sino porque esa es su experiencia de vida. Entonces, lo que efectivamente tienes que empezar a hacer es empezar a ver a los personajes en la historia que tú te estás contando con esta perspectiva que yo te doy. Ellos no tuvieron la culpa. Tú no sabes qué pasaba con tu padre. Tú no sabes por qué tenía ese comportamiento. Tú no sabes por qué era agresivo. Tú no sabes eso. Ahora investiga. Investiga, compréndelos y perdónalos. Porque mientras tú sigas prestando atención, estamos volviendo a lo que te prestas atención, crece en tu vida. Y a lo que te resistes, persiste, porque estás prestando atención en resistirte y está ahí tu enfoque y eso estás haciendo crecer en tu vida. Por el hecho de guardar rencor, ¿dónde está tu enfoque? Es por eso que cuando tú no puedes perdonar a otras personas, no puedes crear milagros. No puedes hacer que las bendiciones lleguen a tu vida. Porque tu enfoque está en eso, en estar resentido, en estar siendo la víctima. Entonces empieza a contarte de otra manera. Pues mis padres eran dos jóvenes que ni siquiera sabían lo que hacían. Ellos también era su primera vez en la vida. Entonces ellos decidieron tener, pero no se comprendían, no se llevaban bien porque eran muy distintos. Entonces decidieron separarse, cada uno por su experiencia de vida. Y al contrario, si hubieran vivido juntos, yo hubiera crecido en un entorno donde todo era caótico, donde mi padre hubiera faltado el respeto a mi madre, donde lo hubiera visto peleando y yo nunca hubiera tenido respeto por mi padre porque al final lo hubiera visto pegando a mi madre. Entonces, esta perspectiva de empezarse a contar la historia de distinta manera, no que te hicieron a ti, sino que ellos actuaron en base a lo que ellos son. Ellos actuaron en base a lo que su experiencia de vida les dictaba que ellos iban a hacer. Y entonces, cuando tú dejas de buscar culpables y empiezas a entender que cada uno hace lo que hace, no porque te odie, no porque en verdad seas un error, sino porque eso era lo que ellos creían como correcto en ese momento. Y entonces ellos necesitaban actuar de determinada manera, tal vez por miedo, tal vez por impulso, tal vez por cualquier cosa, pero no era por ti. Ellos eran muy ajenos a ti en ese momento, porque tú eras un niño, tú eras una víctima en ese momento. Tú eras el más afectado, pero no era por tu culpa, no era por tu culpa. Entonces tienes que entender que tienes que empezar a contarte una nueva historia, donde la comprensión prima y entiendes que lo que hace una persona, lo hace porque eso es lo que le han enseñado a hacer, porque lo que han hecho con él. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con lo que tú hayas hecho o porque tú hayas nacido. Tiene que ver por cómo ellos se comportan y cómo los han tratado. Porque si una persona hiere, si una persona abandona, ¿por qué crees que es? Porque a él los han herido, porque a ellos los han abandonado. Tú no puedes dar algo que no tienes. ¿Y cómo exigir amor a un padre ausente, que su padre también fue ausente y no le dio amor? ¿Cómo puedes tú exigir eso a una persona?
Él no lo tiene y por más que tú lo odies, nunca te lo va a dar. No porque te odie, sino porque no lo tiene. Entonces empiezas a ver la vida desde otra perspectiva cuando tú entiendes que tú no eres la víctima, que tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, que tuviste que tener los pensamientos que tuviste hasta el día de hoy para que tú puedas comprender, que todo es perfecto, que tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para que tú seas la persona que está viendo hoy en día este video, para que tú seas la persona que hoy en día está aquí. Y entonces tú como adulto responsable tienes toda la capacidad de dejar de hacerte la víctima, de cambiar la historia que te estás contando. Jesús, el Padre, nos decía, con la misma vara que tú juzgas, serás juzgado. Y en la misma oración que nos han enseñado a predicar desde que somos chicos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre te dice algo, que tú tienes que perdonar para que Él te perdone. Que como tú trates a la gente, Él te va a tratar a ti. Entonces comprende perfectamente que tú no puedes estar enfocado en odiar a alguien, contándote una historia de que él lo hizo porque lo hizo y que no. Lo único que tienes que entender es que las personas son víctimas de víctimas, que tú tienes la capacidad de comprender y de que lo que esa persona hace contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con él mismo. Y empieza a ver la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de ellos, desde la perspectiva más amplia, desde la perspectiva de Dios tal vez. Entonces todo tuvo que ser perfecto para que tú llegues aquí. Todo tuvo que ser perfecto y todo tiene un porqué. Simplemente que Dios tiene el plan completo para que lo vea. Desde arriba lo está viendo y ve el camino. Pero tú solamente tienes la perspectiva del siguiente paso. Y cuando llegues al final, entenderás y dirás, por esto tuve que pasar por esto. Si mi padre nunca me había abandonado, yo nunca hubiera tenido este pensamiento. Entonces, cuando tú empiezas a contarte otra historia, donde tú ya no eres la víctima, donde ellos hicieron lo que hicieron, porque una persona no hiere, una persona no te hiere, una persona hiere a todo el mundo porque él es así. Una persona no te miente, una persona no te abandona, una persona abandona. Quita eso de yo, me lo hizo a mí. No, esa persona es así, se lo hace a todo el mundo. Entonces tú tienes que entender y poner el enfoque en ser esa persona que no se hace víctima por sus circunstancias que ha vivido. Entonces, si tú has pasado determinada circunstancia negativa, no es porque esa persona te odie, sino al contrario, es por su misma experiencia de vida que lo obliga a vivir y a actuar de esa manera. Entonces, cuando tú te estés contando la historia, te puedes contar, es que ellos no se comprendían y gracias a eso se separaron, porque yo hubiera crecido en un entorno donde si yo vi a mi padre que fue golpeada, si yo nunca lo hubiera visto, pues yo la disculpo a ella, la perdono a ella. La perdono a ella, ¿por qué? Por tomar las decisiones que ella tomó, por ser la persona que ella fue, por tomármelo personal. Pero hoy como adulto me hago responsable. Entiendo, más que perdonar, comprendes, para comprender y para poder compadecerte de ellos. Porque el perdón no es para ellos, es para ti. Porque el perdón te libera a ti, no los libera a ellos. El perdón es un obsequio que tú les haces a ellos, para que ellos puedan arrepentirse de sus actos.
Pero el perdón, tú lo entregas para que tú te liberes. Para que tú puedas dejar de poner tu atención en eso. Para que tú puedas dejar de contarte esa historia donde tú eres la víctima. Para que tú puedas, en primer lugar, comprender a tus padres de que ellos actuaron con respecto a su experiencia de vida e hicieron lo que tuvieron que hacer para que tú, en este preciso momento, estés viendo este video y seas la persona que eres. ¿A qué me refiero? A que todo tuvo que pasar para que todo sea perfecto. Y cuando llegues al final entenderás el porqué de cada paso, de cada detalle. Y si no lo es, y si no lo comprendes, pues tienes que hacerlo, porque tú tienes que perdonar. Porque recuerda, es lo mismo cuando tú criticas. Piensas que le haces daño a otro cuando la crítica sale de ti. Tú emites eso. Cuando tú hablas mal de alguien, tú botas ese enojo, no la otra persona. Eres tú el que se hace daño. Entonces, al perdonar, al no perdonar, al sentir ese odio por esa persona, tú vibras en odio. Tu enfoque está en eso. Entonces tienes que empezar a prestar atención en lo que quieres que pase. Empezar a contarte otra historia, donde a ellos los comprendiste. Comprendiste que ellos tuvieron una vida difícil. Comprendiste que a ellos sus padres también le hicieron lo mismo. Comprendiste que no tenían un estado de conciencia tan alto para poder actuar de distinta manera. Para que puedas perdonarlos. No en general, porque el perdón es para ti. No necesariamente perdonarlos, sino comprenderlos para compadecerte. Más que ello, el perdón es para ti. Porque cuando tú perdonas, dejas de enfocarte en ese odio. Dejas de crear eso en tu vida. Y efectivamente, empiezas a enfocarte en lo que quieres que pase. Porque tú no eres una víctima. Empieza a contarte una historia distinta. Chicos, los invito al grupo de WhatsApp. Voy a dejar el link acá abajo. Los espero. Voy a compartir cada 2 días una reflexión o cada 3 días, de acuerdo, para que puedan nutrirse poco a poco con respecto a todo este conocimiento. Y también apoyarnos. Y si tienen alguna duda, pues totalmente incondicional, me la pueden decir. Si quieren personalmente, si quieren por el grupo, para yo poderles dar alguna situación con la experiencia de vida que he tenido. Bueno, chicos, no se olviden de darle me gusta, suscribirse y apoyarme con un comentario. Hasta luego, cuídense mucho, chao.